Bueno, vamos a seguir con cómo es que se transfiere la energía térmica de un cuerpo a otro, ¿sí? O de un lugar hacia otro lugar. Estos mecanismos, que se llaman mecanismos de transferencia de calor, pueden ser por conducción, por convección o por radiación, ¿sí? La conducción es la transferencia de calor que se da por medio del contacto con los cuerpos, ¿sí? Cuando dos cuerpos los pongo en contacto y estos cuerpos están a diferente temperatura, el que está a mayor temperatura le transfiere la energía térmica al que está a menos temperatura, hasta alcanzar lo que se llama el equilibrio térmico. ¿Está bien? Esta energía se transfiere mediante choques microscópicos entre las partículas, ¿sí? Las partículas, acuérdense que de los objetos que están a más temperaturas tienen más movimiento que las que están a menos temperatura. Entonces, cuando pongo dos cuerpos en contacto entre sí, se producen estos choques entre las partículas, de menos temperatura y las de más temperatura, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay algunas conductividades térmicas, así vieron como el numerito del calor específico me daba una idea de cuánto me cuesta aumentarle la temperatura a un cuerpo. Bueno, las conductividades térmicas me dicen qué tan buenos conductores son los distintos materiales. Por ejemplo, los metales, ¿sí? Los metales son muy buenos conductores térmicos. Si yo agarro, por ejemplo, vieron que las asas de las ollas o a veces los cubiertos tienen mangos de madera. ¿Por qué? Porque la madera es, en general, fíjense, está acá abajo de todo, es un mal conductor, pero el metal es muy buen conductor. Entonces, si yo agarro una olla que está al fuego, que tiene asas de metal, por ejemplo, bueno, me quemo viva, ¿no? Bien. Después tenemos otro mecanismo de transferencia de calor, que es la convección, que se produce por otro fenómeno, ¿sí? Lo que se llaman corrientes de convección. Y el fenómeno que está metido acá adentro es la flotación, ¿sí? Eh, Cuando un fluido se calienta, ¿qué pasa? Quiere ocupar más volumen, se expande, ¿sí? Entonces se hace menos denso. Al hacerse menos denso, flota. ¿Está bien? Bien. Y se producen lo que se llaman corrientes de convección. Fíjense que en los hogares, las estufas, ¿sí? Se colocan en la parte de abajo de la casa. Nunca tenemos una estufa, bueno, salvo los aire frío-calor, pero bueno, eso es un caso especial, pero las estufas se colocan abajo, ¿no? Porque calienta el aire por abajo, el aire se expande, se hace menos denso, flota, el aire frío que está por arriba baja, ¿sí? Y se producen estas corrientes que se llaman corrientes de convección, ¿sí? Lo mismo cuando caliento una olla al fuego, se calienta la parte de abajo y se producen adentro corrientes de convección. Esto también se da en la atmósfera. Y tiene que ver con esto de la flotación, ¿no? Eh, ¿Cuándo un objeto flota o se hunde? ¿De qué depende? Y no depende no va a depender de la masa, como uno pensaría, un objeto pesado se hunde, y un objeto liviano flota, y solemos confundir eso no es así. Tiene que ver con la densidad del objeto. ¿Qué es la densidad? Es la masa sobre el volumen, ¿está bien? Acá tienen para después jugar con distintos objetos, con distintos materiales, les dejamos acá una animación, ¿sí? Es una simulación, y que pueden ir cambiándole la masa y el volumen, ¿sí? Que es el lugar que ocupa, el volumen es el lugar que ocupa. Por ejemplo, un globo aerostático. ¿Cómo funciona un globo aerostático? Bueno, se calienta con una mecha el aire que está dentro del globo, ¿sí? Bueno, el aire se hace menos denso, ¿sí? Se infla el globo y empieza a ascender. Bueno, acá tienen las preguntas rojas, acuérdense que las van a encontrar en un documento para contestar
fuera de este video, un documento Word, las van a tener. ¿Por qué no es correcto decir que los objetos pesados se hunden y los objetos livianos flotan? Lo estuvimos discutiendo un poquitito. Por ejemplo, acá tenemos las cocas, ¿no? ¿Nunca hicieron este experimento? Seguramente que no. A mí me pasa muy seguido, que yo tengo coca común y coca light en la heladera de mi casa, y que saco las bebidas que estuvieron el mismo tiempo en la heladera, y una está congelada, está medio escarchada, no congelada porque está en la parte de abajo, y la otra no, la común no. Prueben a hacer eso, van a ver. Bueno, entonces, acá, ¿qué es lo que es igual en estas dos latitas de Coca-Cola? Si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que es igual, es el volumen. Las dos deben tener 354, ¿sí? Centímetros cúbicos de coca, o sea que el volumen es el mismo. Y esta flota y esta no flota. ¿Qué quiere decir? Que acá, si el volumen es el mismo, ¿sí? La masa de este líquido es menor a la masa de este líquido. En este caso sí se cumple de que es más liviana, ¿no? Esta coca es más liviana porque tiene menos masa, ¿está bien? Y además es menos densa, ¿sí? Porque es menos densa, flota, nos damos cuenta de que flota. También va a tener que ver si flota o no flota, en qué líquido la sumerjo, ¿no? Bien, entonces la densidad de un objeto, que la vamos a llamar densidad media, ¿por qué? Porque un objeto puede tener muchas partes, puede tener, por ejemplo, madera, puede tener aire, puede tener distintos materiales, ¿sí? Por ejemplo, un barco que flota no es solo de madera. Entonces, la densidad media, ¿sí? Se calcula como la masa que tiene total, ¿sí? La masa total, dividido el volumen total. Entonces, para que un objeto flote, la densidad del objeto, ¿sí? Tiene que ser menor a la densidad del líquido, ¿está bien? Del líquido en el que se sumerge. Y el caso contrario se hundiría, ¿está bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de expansión térmica. ¿Qué es esto de la expansión térmica en los sólidos? Frecuentemente, ¿qué pasa cuando un sólido se calienta? También quiere ocupar más volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, se expande. En general los metales, cuando se calientan, se expanden, ¿sí? Entonces, ocupan más volumen y la densidad disminuye, ¿está bien? Porque la masa sigue siendo la misma. Bueno, esto se usa, o sea, se tiene siempre en cuenta esto de la expansión térmica en las construcciones que usan metales, ¿sí? Que, bueno, que les pega la radiación solar, en general se calientan, y bueno, hay que tenerlo en cuenta para cuando construyan un puente, por ejemplo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con el agua? ¿Está bien? El agua, si miramos este gráfico que está acá arriba, vemos que a medida que aumenta la temperatura, la expansión del agua parecería ser casi lineal. Es lineal, o sea, si miramos arriba, diremos es una relación lineal. Aumento la temperatura y aumenta, fíjense que tampoco es que aumenta demasiado el volumen, ¿no? No es que yo caliento agua y de repente voy a tener un volumen de agua gigantesco, aumenta poquito el volumen, ¿no? Imagínate, miren la escala acá, que está de 0 a 100 grados, ¿no? ¿Y cuánto aumentó el volumen? ¿Cuánto aumentó el volumen? Y pasó de 1.1 más o menos a 1.03, no es tanto el aumento del volumen, no es que uno lo va a notar mirándolo. Pero si miramos en una escala, o sea, si hacemos un zoom en esta parte, ¿sí? Esto es algo muy raro del agua, ¿no? Que parece que en esa escala de temperaturas, que ahora va de 0 a 10, baja el volumen. O sea, cuando aumento la temperatura, baja el volumen, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que baje el volumen cuando aumento la temperatura, que parece que a los 4 grados, justo ahí donde está el mínimo, se hace más densa el agua. Y esto tiene importantes consecuencias en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las consecuencias. Si ven los lagos de hielo no, los lagos cuando
el agua se empieza a enfriar en el invierno, se empieza a enfriar la superficie, y cuando se enfría, ¿qué pasa? ¿Sí? Por estos mecanismos de convección, el agua fría se va para abajo, ¿sí? Y sube el agua que está a mayor temperatura, y hasta que empieza a congelarse la superficie. Pero como esta agua está a 4 grados, es más densa, puedo tener agua más densa abajo y congelada arriba. Y eso permite, por ejemplo, la vida de ciertos peces en lagos congelados, ¿sí? Bueno, esto es para que lo hagan. Acá tenemos algunas densidades, ¿sí? La densidad siempre se va a medir en unidad de masa sobre unidad de volumen. Bueno, vemos que el oro y el platino son materiales bastante densos, ¿sí? El tungsteno. El agua, en general nosotros redondeamos a 1, ¿sí? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, acá tienen algo para explicar, que después lo van a leer ustedes. Entonces, por ejemplo, si tenemos un radiador prendido, tenemos 3 mecanismos de conducción, de transferencia del calor, ¿sí? Distintos. La radiación, que ahora lo vamos a ver en un ratito, la convección, ¿no? Porque el aire se calienta, se hace menos denso, sube y se hacen estas corrientes de convección, y después la conducción a través de las paredes, ¿no? En general las paredes se hacen de tal forma de que el calor no escape al exterior, ¿bien? Pero tenemos los 3 mecanismos de transferencia del calor. En la atmósfera, por ejemplo, ¿sí? En la atmósfera, en la Tierra, cuando el Sol calienta la superficie de la Tierra, ¿sí? El aire también se calienta, sube, ¿está bien? Estas térmicas se enfrían, se condensan y se forman nubes, y el aire, ¿cuándo detiene su ascenso? Cuando alcanza el equilibrio térmico, o sea, cuando el aire alcanza la misma temperatura que su entorno. ¿Vieron? Como el ejemplo de la botellita que sacábamos de la heladera, ¿sí? ¿Cuándo va a detener su ascenso de temperatura? Cuando alcanza el equilibrio térmico. ¿Está bien? Bueno, esto un poquito, ¿no? La convección se da cuando la radiación solar calienta la superficie, ¿sí? El aire sube, se condensa y detiene su ascenso. Esta es una foto de la convección en Brasil, en San Pablo. Y lo mismo pasa en el interior de la Tierra, ¿sí? Ustedes saben que hay corrientes de convección, debido a que vieron que tenemos el núcleo, tenemos el magma, bueno, las corrientes, ahí están calientes, o sea, el centro de la Tierra siempre está más caliente que hacia las zonas exteriores, ¿no? Entonces se producen también estas corrientes de convección, que ya van a averiguar bastante más ustedes, ¿sí? Para por ahí presentar su trabajo final, que se hacen en el interior de la Tierra, ¿sí? Bueno, este es el mismo proceso, léanlo. Esto que dice capítulo 18, esto está todo sacado del libro Hewitt, ¿sí? El que les dimos. Bueno, y por último vamos a ver el mecanismo de transferencia de la radiación, ¿sí? Que es diferente a los otros dos porque no necesita de un medio para propagarse, ¿sí? Los rayos del sol nos llegan a través del vacío, no hay un medio. Esa es una diferencia fundamental con los otros 2 mecanismos de transferencia del calor. Tanto la convección como la conducción se dan en medios materiales, ¿sí? En fluidos, o en estados sólidos, ¿sí? Pero necesitan un medio para propagarse. En cambio, la radiación se puede propagar a través del vacío. ¿Y qué son? Son ondas electromagnéticas, ¿sí? La radiación que nos llega del Sol es la radiación electromagnética. Ahora, todos los cuerpos que están a una temperatura irradian ondas electromagnéticas. Nosotros, como humanos, que estamos
esperemos, todos estemos a la misma temperatura, sobre todo en estas épocas, a 36 grados y medio, ¿sí? También emitimos ondas, pero iguales que las del Sol, iguales que las de la mecha, o sea, todos los cuerpos que están a determinada temperatura irradian energía, ¿sí? Pero bueno, cómo es esa energía va a depender de la temperatura, ¿sí? El Sol, que está a muchos grados centígrados, no irradia lo mismo que un cuerpo humano, ¿está bien? Entonces esa irradiación va a depender de la temperatura a la que está el cuerpo, ¿sí? Acá tienen otra de las animaciones, que es la radiación de un cuerpo en función de su temperatura. Lo que van a hacer, van a ir aumentándole la temperatura y van a ver cómo es la radiación de un cuerpo. ¿Bien? Bueno, este es lo que se llama espectro electromagnético, ¿sí? Por ejemplo, el Sol, ¿sí? Nosotros vemos la radiación del Sol amarilla, ¿sí? En el visible, pero también irradia rayos ultravioleta, ¿está bien? Que son más dañinos, tienen longitudes de onda menores, ¿sí? Los rayos más dañinos son los que tienen longitudes de onda menor, ¿sí? La longitud de onda es la distancia que hay hasta que se vuelva, o sea, la longitud justamente de la onda esta, ¿no? La distancia que hay entre máximo y máximo. Los rayos gamma vemos que son, ¿sí? Los más energéticos, ¿está bien? Y los rayos infrarrojos, ¿está bien? Que son los que emitimos las personas en general, bueno, tienen longitudes de onda mayores. Acá hay una pregunta que dice, ¿penetra la atmósfera terrestre? ¿Sí? Todo el espectro electromagnético, y en general un poquito de los ultravioletas sí, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver en el tema que sigue, hay gases que se ocupan de absorber esa radiación mala, ¿no? Por eso hay que cuidarlos. Bueno, esto lo van a responder ustedes. Acá tenemos algunas leyes de la radiación que no pretendemos que se las sepan todas así de memoria, pero bueno, entender esto, ¿no? Que un cuerpo irradia ondas electromagnéticas y que esa radiación va a depender de la temperatura a la que se encuentra el cuerpo, ¿sí? Bueno, para que respondan. Bueno, esto que los que les decía, que la energía que llega del Sol, ¿sí? Lo hace a través de ondas electromagnéticas y a través del espacio, del vacío, ¿sí? Bueno, esto es una actividad que van a contestar, porque un termo conserva la temperatura del líquido que lo contiene, ¿sí? Este es un experimento muy, muy divertido que hacíamos en clase antes, que teníamos, si nosotros tenemos un frasquito negro y un frasquito blanco, y le ponemos agua a la misma temperatura, ¿no? Y los ponemos al sol, ¿sí? ¿Qué piensan que va a pasar? Bueno, después les preguntaremos esto, ¿no? ¿Qué pasa con este negro? ¿Qué pasa con este blanco? ¿Y por qué? ¿Por qué nos recomiendan vestirnos de blanco en el verano? Bueno, todo eso ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, esto lo medíamos con un termómetro de laboratorio, que no es el mismo termómetro que tenemos en nuestras casas, ¿no? Tiene otra escala, otra escala. Bueno. Bueno, entonces, la interacción de la radiación solar con o sea, cuando llegan los rayos del Sol a la superficie terrestre, ¿sí? Interactúa con la atmósfera, ¿no? Hay, por ejemplo, gases que absorben esas ondas malas, ¿sí? Después están los aerosoles, ¿sí? Los aerosoles que hay en la atmósfera por distintos procesos, existen aerosoles en la atmósfera, y muchos aerosoles absorben, ¿sí? Y otros dispersan la radiación, ¿está bien? Algunas frecuencias desaparecen, por eso es que se ve así este día, ¿no? Bueno,
Bueno, este es lo que se llama espectro de la radiación solar, ¿sí? Fíjense que el espectro de la radiación solar tiene un pico acá en el visible, ¿sí? En el rango del visible. O sea, una persona que, por más de que irradie energía, ¿sí? Nosotros no la vemos brillando como al sol. Bueno, eso tiene que ver con la temperatura. Y el sol, que está está a 5800 Kelvin, ¿sí? Tiene un pico en el visible, y ese pico del visible está en el amarillo, ¿sí? Más o menos amarillo, lo vemos, por eso lo vemos amarillo. ¿Bien? Pero también acá está la longitud de onda, también irradia en otras frecuencias, ¿sí? Con otras longitudes de onda. Bien, allá fíjense que aumenta la longitud de onda y vemos que el agua, por ejemplo, el vapor de agua que hay en la atmósfera absorbe gran parte de estas longitudes de onda. ¿Sí? Después ya lo vamos a ver mejor todo esto cuando veamos efecto invernadero. Bueno, acá tenemos algunas longitudes de onda de la franja del visible, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, esto está en otra unidad, ¿no? Este es el nanómetro, y esto está en micrómetros, ¿sí? Bueno, acá tiene el pico de radiación el Sol. Bueno, esto también es una actividad que hacíamos en clase, que probablemente después la hagamos, que a veces cuesta un poco leerlo, este gráfico para ustedes, pero bueno, vamos a explicarlo un poquitito. Acá tenemos la radiación del Sol, ¿sí? Y acá vamos teniendo los distintos elementos que tiene la atmósfera, ¿está bien? Las distintas sustancias que tiene la atmósfera. Y este final, que está acá, es la suma de todas las absorciones de estas sustancias, ¿está bien? Esta es la total. Por ejemplo, en esta franja, ¿sí? En esta franja de longitud de onda, ¿no? Esto está en micrómetros también, absorbe estas dos sustancias, ¿sí? En cambio el agua, el dióxido de carbono, no absorben esta frecuencia. Así está, bueno, esto después lo vamos a leer bien, pero así es como se lee, ¿no? Miro esto así, y acá al final tengo la suma de lo que encuentro acá. Fíjense, estos dos piquitos, acá, se suma con esto, se suma con esto, se suma con esto, y me da lo que está abajo de todo. Entonces, bueno, la idea de esta actividad que ya vamos a hacer es ver qué sustancias absorben en qué longitudes de onda, justamente, ¿sí? Identificar estas sustancias, cuáles son, ¿sí? Qué son esas sustancias, y en qué franjas absorben. Bien. Esta es la radiación del Sol. Fíjense la radiación de la Tierra, ¿no? Es una escala totalmente diferente. La Tierra está en promedio a mucho menor temperatura. La superficie de la Tierra está a menor temperatura que el Sol, que la superficie del Sol, ¿no? Eso es evidente. Entonces, su radiación está en otras longitudes de onda diferentes, ¿está bien? Sin embargo, el centro de la Tierra, el núcleo, está prácticamente a la misma temperatura que la superficie del Sol. Bien. Bueno, esto es una introducción, unas preguntitas que son una introducción para el tema que viene, ¿sí? O sea, que tienen que ver con esa actividad que les mostraba recién. Y después estos son los temas que les recomendaríamos que lean del Hewitt, ¿sí? Que fueron los que estuvimos mencionando acá en esta clase. Bueno, los saludo, que tengan un buen día y nos vemos el miércoles.